Muy buenos días, Dios les bendiga. Este día domingo 24 de enero de 2021 son las 5:51 de la mañana. Soy la hermana Idalia. Me cuesta decir la fecha porque sigo pensando que estamos en el pasado, pero no estamos en el pasado. Estoy aquí en obediencia. No vengo a hablar porque a mí me da la gana ni porque yo quiero. Pero mi Señor, a quien yo le sirvo, es un Dios de misterio. No sabemos cómo Él va a actuar en nuestras vidas. Y lo guste o no, tenemos que obedecer. Porque si no obedecemos, nuestro Señor, de alguna manera, los azota por desobedientes. Entonces mejor obedecer al Dios de la gloria. Quiero empezar yo, Santo Poderoso. Quiero empezar con un texto bíblico. Salmos 34, del 7 al 8. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, le voy a leer Efesios 6, 2, 4. Este está en el Nuevo Testamento. El anterior que le leí de Salmos está en el Viejo Testamento. Este está en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 4. Efesios 6, 2, 4. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Ahí no dice que malcriamos a nuestros hijos. Y yo me acuerdo que hace unas 2 madrugadas yo leía algo que el Señor me puso que leyera como de tarea. Y dice que al hijo que él ama, él lo azota. Pero tenemos que corregirlos a nuestros hijos. Aunque cuando sean grandes, los tengamos de enemigos por haberlos corregido. Pero no vengo a hablarle de eso. Vengo a hablarle de lo que el Señor quiere que yo le hable en este momento. Yo estaba orando y yo me iba a levantar a las 6 de la mañana de dejar de orar. Y mi Señor me decía, quédate hasta las 7. Y dije yo, bueno, si me está diciendo que me quede hasta las 7. Algo va a ser, dije yo. Algo va a ser, pero no me imaginaba qué. Y ya ve para qué me dijo que me quedara cuando me mandó a hacer esto. Le dije yo, por eso me decías que me quedara hasta las 7. Como le decía, yo soy la hermana Idalia Vázquez. Mi madre se llama Mercedes Vázquez. Una viejita muy sufrida.
Yo entiendo a mi madre en todo. ¿Sabe por qué yo la entiendo? Porque yo soy mujer. Por eso entiendo a mi madre. Últimamente, en mi mente, el Señor me trae pensando en mi papá, que ya murió hace mucho tiempo, mi padre terrenal. Él murió cuando yo quizás tenía menos de 10 años. Murió mi padre. Desde ahí cambió mi vida, porque era el único que me quería. Pero había un problema con ese amor que mi padre tenía conmigo. Que él no quería que me tocaran, que me hicieran nada, ni que mi madre me tocara. Y cuando como mi mamá tiene un carácter difícil, mi mamá una vez quería unos cigarros. No, mi hermana quería ir a trabajar y ella le dijo que no fuera. Le dije yo, deje que vaya mi hermana a trabajar, porque luego usted necesita dinero para los cigarros. Mi mamá no era fumadora, pero le había agarrado por fumar en esos días. Y me dijo, ¿cómo decís? Me dijo. Y agarró la mano de la piedra y me la tiró en la cabeza. Y yo nomás di 3 vueltas como las gallinas, 3 vueltas y caí en el piso. Gracias a Dios no me mató, porque Dios tenía un propósito conmigo. Y yo sola me fui para la clínica a que me curaran mi cabeza. Y andaba con aquel esparadrapo como que era cóteca aquí. Y así me iba para la escuela. A veces los mismos padres le tienen rencor a los hijos. Y a veces no entendemos por qué. ¿Y qué culpa tenemos? Le estoy sirviendo al Señor desde 2015. Y de un año para acá me estoy metiendo mucho, profundo con mi Señor. Porque de un año para acá Él me ha puesto en su obra, en 2 obras a trabajar. Y Él me lleva a todo mi pasado. A todo mi pasado. Me está limpiando. Y para nosotros ser libres tenemos que declararlo. Tenemos que declararlo. Yo pensé que uno nomás le declaraba sus pecados a Dios. Pero uno lo declara al mundo entero. No entiendo ni para qué, ni pregunto. Nada más obedezco. El problema era que mi papá, con su amor, él a mí no me andaba castigando. Y cuando mi mamá me pegaba, yo tenía las quejas para mi papá. Todas las quejas las tenía mi papá. Al final del día que mi papá llegaba, yo tenía las quejas. Y mi papá agarraba y le pegaba a mi mamá por mi culpa. Por mis chismes. Y yo me acuerdo que uno de niño no sabe el mal que va a causar. Me acuerdo que mi mamá se ponía a llorar porque mi mamá le había pegado. Y yo, la chismosa, a la cual por mí le habían pegado a mi mamá, estaba al lado de mi mamá. Mi mamá ahí parada, viendo a los cielos, viendo los cerros. Y yo parada delante de ella, tirada yo en el piso jugando con la arena. Y yo le hablaba, mamá, mamá. Y mi mamá me contestaba. Porque aunque estaba chiquita, estaba consciente. Y yo le decía, mamá, para ver si mi mamá no estaba molesta conmigo. Porque por mi causa mi papá le había pegado. Y entonces, por lo que yo estoy aquí,
porque el Señor me ha puesto a pedirle perdón a mi mamá. Me dijo, tienes que pedirle perdón a tu mamá. Y le dije yo, sí, Señor, lo voy a hacer. Cuando yo tenga dinero y le compre internet y la pueda ver personalmente para pedirle perdón. Me dijo, no, lo tienes que hacer así. Pero le dije yo, así ella no lo va a ver. No importa, me dijo. Algún día lo va a ver. Y quizás los papás agarran cierto resentimiento, yo creo, con los hijos. Pero uno no sabe qué es lo que hace. Así es que tú, mamá, que vas a ver este video, porque yo voy a hacer que tú lo veas, porque es para ti. Perdóname, mamacita, pero yo no sabía lo que hacía cuando tenía las quejas hacia mi papá y te ponían mal con mi papá para que mi papá te pegara. En el momento que tú me castigabas, yo me sentía molesta y decía, le voy a decir a mi papá, porque sabía que él me defendía. Fíjese cuán el amor era de mi padre. Nosotros vivíamos a la orilla del mar. Había muchos zancudos y los ponían un mosquitero. Todas las mañanas yo me levantaba a agarrar una vela para quemar los zancudos. No los hacía matados, los hacía quemados, les quemaba, de atrás los quemaba. Y quemando a los zancudos una madrugada, quemé la casa. Mi papacito, esa madrugada no estaba. Todas las madrugadas mi papacito se levantaba a traer una yegua. Y cuando mi papá llegó, la casa ya estaba quemada. Por poco se quema mi hermano, porque la cama que estaba encerrada con el mosquitero agarró fuego y yo no lo pude detener y mi hermano no se bajaba. Mi hermano nomás se reía y se movía de una esquina a otra la cama y todo se estaba incendiando. Y no se bajaba por poco, que se quema mi hermano también. Y cuando llegó mi papá llegó en calzoncitos. Mi papá no andaba vestido porque madrugaba a traer a la yegua. Porque la metía a que fuera a comer en terrenos ajenos. Y llegó mi papá desnudo a escuchar que yo había quemado la casa. Y yo estaba escondida, me acuerdo, en el patio de la casa, pero detrás de unos árboles de coco que había. Y mi papá no me dijo absolutamente nada, ni preguntó a dónde está Lidalia, a dónde está, no preguntó mi papá. Así se quedó. Quemé la casa y mi papá ni tan siquiera me regañó. Así era el amor de mi papá. Mi papá ya andaba como un poquito malito de salud. Y quizás a raíz de que ahí se quemó todo su trabajo. En aquellos tiempos costaba ganarse el dinero. Mi papá trabajaba y hacía su milpita. Mi papá tenía su maíz, quizás lo acababa de sacar. Me acuerdo que eran costales de maíz que estaba. Ahí estaba el sudor, el sufrimiento, el trabajo de mi papá. Y todo aquel maíz se quemó. Y quizás eso hizo que mi papá se pusiera peor. Y se murió mi papá. Lo trajimos al hospital. Y ahí murió mi papacito. No pudieron salvarle la vida. En aquellos tiempos y en estos, los doctores son inútiles.
Nunca le hayan nada a la persona, la dejan morir. Me acuerdo que mi papá, una vez me llevaron a verlo al hospital y le decían: "Aquí está Lidalia", y mi papá nomás le hacía con su manito así, saber qué me quería decir mi papacito. Yo no pensé que las cosas fueran así ahora, porque dicen que todo lo pasado es muerto y sepultado, y que todo es nuevo en Cristo. Es cierto, todo es nuevo, pero del pasado no te escapas. Del pasado no te escapas, porque Dios te pasa cuenta por ese pasado que viviste, por todo lo malo que hiciste. Así es que, mamá, tú me perdonas.